Iglesia, abran conmigo sus Biblias al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 13. Hoy estaremos viendo los versículos 10 al 17. Aleluya. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Aleluya, Él está aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Háblanos, Cristo Jesús. Hermanos, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacia 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aleluya. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿acaso no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿acaso no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: Jesús endereza nuestra vida. Aleluya. Digan conmigo: Jesús endereza nuestra vida. God straightens our lives. Jesús enderece nuestra vida. En este pasaje, mis hermanos, vemos que Jesús ya no está con la multitud. Este ya es otro día. Jesús ahora está dentro de una sinagoga y era un día, ¿qué? Sábado, era el día de reposo. Jesús entra a esta sinagoga. La sinagoga, mis hermanos, era un lugar local muy similar a estas 4 paredes, en donde la comunidad judía de ese pueblo o de esa aldea se reunía para adorar a Dios. Esta adoración incluía la lectura de las Escrituras. Alguien se paraba y leía una palabra e involucraba oraciones del pueblo. Era un lugar de oración. Y luego en donde el maestro del día iba a dar instrucción a través de un sermón, en donde la gente iba a recibir palabra de Dios, exhortación de Dios, y de ahí salir y continuar con la vida. Y Jesús, mis hermanos, en este día entra a esta sinagoga para enseñar la palabra de Dios como era su costumbre. Sin embargo, en esta ocasión, en este día, encontró a 2 personas que tenía que enderezar. Jesús entra, está enseñando y nota que hay 2 personas que él tiene que enderezar en ese día, en ese momento, y solo Jesús lo puede hacer. Aleluya. Y la pregunta de este sermón, de este día, es: ¿quiénes eran estas 2 personas? ¿Quiénes eran estas 2 personas que Cristo Jesús quería enderezar? ¿Qué era lo que ellos tenían que solo Cristo podía enderezar? ¿Con qué estaban luchando? Pero Dios quería corregir. Aleluya. Cristo quería hacerlos libres como nos quiere hacer libres a ti y a mí en esta noche. Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. ¿Quién era la persona que necesitaba enderezar Cristo? Digan conmigo: la mujer encorvada. Punto número 1. La mujer encorvada.
La palabra, mis hermanos, nos dice que Jesús está enseñando en la sinagoga, está en pleno sermón, cuando de repente entra una mujer encorvada en la sinagoga. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, enseñaba Jesús, él estaba en plena enseñanza en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer. En el griego, mis hermanos, esa palabra había allí en realidad es he aquí. Es como cuando Juan el Bautista está bautizando y de repente ve a Jesús venir y le dice, he aquí el Hijo de Dios. Entonces aquí, mis hermanos, Jesús estaba enseñando y de repente, he aquí, entra en la sinagoga una mujer encorvada, enferma, con dolor, atada al poder de Satanás. Entra para querer adorar a Dios, para querer escuchar instrucción de Dios. Oh, pero ese día iba a ser un día sumamente especial porque Cristo estaba allí en esa noche. Aleluya. Cristo estaba allí en esa tarde, aleluya. Mientras Jesús estaba enseñando, entra esta mujer y la palabra nos dice que por 18 largos años, for 18 years, esta mujer estaba encorvada. For 18 years she was sick, a causa de un espíritu de enfermedad. There was a spirit who had caused this sickness in this lady. Era un espíritu que había causado esta enfermedad en esta mujer. Es decir, que su malestar, esta mujer estaba enferma, no porque no comió bien, no porque no usó mascarilla, no porque no recibió la vacuna, etcétera, etcétera, sino porque era un ataque del enemigo. Era un ataque de Satanás. Su malestar, su enfermedad estaba siendo causado por un demonio, por Satanás mismo. Miren lo que dice el versículo 16:8. Lucas capítulo 13, versículo 16, dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había, ¿qué? Atado 18 años. La palabra, mis hermanos, no nos dice cómo sucedió esta atadura espiritual maligna. ¿Cómo vino este demonio y se ató a ella? No nos dice. No nos dice si ella cometió algún pecado en la cual este demonio se ató a ella, o se metió en lo oculto, en algo demoníaco, y por ende este espíritu la poseyó o la afectó, se ató a ella, o si fue afligida por Satanás, como en el caso de Job, que era mujer justa, piadosa, vivía para Dios, pero era un ataque para desviarla de Dios. No nos dice, la palabra no nos dice, pero cualquiera que sea la razón, hermanos, lo que sí sabemos es que ella estaba siendo atacada y oprimida por Satanás. Y ella deseaba, anhelaba ser liberada por Dios. Iglesia, déjame decirte que vivimos en un mundo caído y gobernado por Satanás. Cristo Jesús algún día va a traer su reino aquí en la tierra. Y ese día será un día glorioso en donde no habrá pecado. Aleluya. Pero mientras tanto, no somos del mundo, pero estamos aquí. Estamos en un mundo en donde Satanás gobierna y donde sus demonios están afligiendo, oprimiendo, atacando, tirando dardos de fuego al creyente, al mundo, para que no crea, para que no se arrepienta, para que no busque a Dios. Es por eso que tú y yo tenemos que andar con toda la armadura de Dios, estar vigilando, sabiendo que hay un enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Tú y yo tenemos que estar listos y preparados para la batalla. Satanás y su ejército demoníaco nos quieren oprimir, iglesia.
Satanás nos quiere esclavizar cuando Dios nos ha llamado a ser libres. Satanás nos quiere encadenar, nos quiere hacer caer. El enemigo, mis hermanos, quiere que te alejes de Dios, que abandones a Dios, que dudes de Dios. Quiere que pierdas la fe en Dios y Él hará cualquier cosa para lograrlo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar firmes, iglesia. Como esta mujer que aún con su lucha, aún con sus penas, entraba a la sinagoga para buscar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dios la llama a ella hija de Abraham. Ella con su lucha, con aflicción, aún estaba luchando y batallando. Por eso Dios estaba allí para liberarla en esa noche. Aleluya. Jesucristo, en otra ocasión, también en una sinagoga, Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya. Cristo Jesús no es un hombre común y corriente. Él es el Hijo de Dios, el Hijo Altísimo de Dios. Jesús, en otra ocasión, con otra multitud, en otra sinagoga, le dice a ellos: el Espíritu está sobre mí. Aleluya. Dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Cristo Jesús había llegado para dar buenas noticias al pobre, al que necesitaba, al que entendía que sin Cristo no era nada, mis hermanos. Jesucristo dijo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, dice, libertad a los cautivos. Cristo Jesús había venido para liberar a los que estaban cautivos a las ideas del mundo, ante el poder de Satanás. Jesucristo dijo: el Señor me ha enviado para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Así como cuando Israel estuvo en Egipto oprimido y esclavizados y solo Dios los podía liberar. Si tú, mis hermanos, ahora estás en una atadura, estás encadenado, estás esclavizado a Satanás, a algún pecado, algún vicio, déjame decirte que solo Cristo te puede dar la libertad. Only Jesus can set you free. Only the power of God, solo el poder de Dios nos puede hacer libres, mis hermanos. Por lo tanto, tenemos que ir a ese poder, ir a esa persona, ir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo: yo puedo liberar al cautivo. Yo puedo dar vista al ciego para que pueda ver y entender lo que es correcto. Él puede poner a libertad a los oprimidos. ¿Hay alguien aquí oprimido? ¿Hay alguien aquí atado? Estamos aquí todos con las manos levantadas adorando a Dios, pero hay alguien aquí atado a algo que no puedes soltar, que no puedes dejar. Mis hermanos, Cristo puede cortar esas cadenas y hacerte libre en esta noche. El poder de Dios está aquí. Es el año agradable del Señor, dijo Cristo Jesús. Aleluya. Te pregunto, iglesia, ¿estás siendo atacado por Satanás? ¿Estás siendo influenciado y movido por Satanás? ¿Estás enfermo por culpa o causa de Satanás? Déjame decirte que Jesucristo está aquí para liberarte, para sanarte de toda obra maldad. Aleluya. Ven a Jesucristo en esta noche. Ven a Jesucristo en esta noche. Cristo vino y en la cruz del Calvario Él derrotó el poder de la muerte, el poder del pecado, y le quitó el poder y las llaves del poder que Satanás tenía. Ahora todo poder y autoridad y potestad le ha sido dado a Cristo Jesús. Estamos en Cristo, por lo tanto hay poder en Cristo. Tú puedes hacer libre en esta noche. Esta mujer, mis hermanos, entra a la sinagoga en plena enseñanza y Jesús ve su aflicción.
Me imagino Cristo Jesús enseñando, no sé qué libro o en qué rollo tenía, si era Isaías, Jeremías o Éxodo, no sé qué estaba leyendo o enseñando. Pero él ve la aflicción de esta mujer, su sufrimiento, su dolor, su atadura. Cristo ve tu sufrimiento. Él conoce tu lucha. Él conoce tu batalla. Él sabe con qué sufres o en qué estás atado, en qué en pecado no puedes salir. God knows you. He sees your affliction. Él ve tu enfermedad. Él ve tu aflicción, hermana, hermano, joven. And He wants to set you free tonight. Él quiere hacerte libre en esta noche. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 12. Lucas capítulo 13, versículo 12. Cuando Jesús la vio. Aleluya. La llamó. Called her. Ven aquí. Y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Hay poder en la palabra de Dios. Esa misma palabra que en el principio fue hablado y separó la luz de las tinieblas e hizo toda la creación. Esa misma palabra habló en ese momento y esa mujer fue libre de su enfermedad. Es la palabra de Dios que nos hace libres en Cristo. Es este libro, esta palabra, mis hermanos, que te hace libre en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el versículo 13. Jesucristo puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Prontamente, luego se enderezó. ¿Y qué comenzó ella a hacer? A glorificar a Dios. Hermanos, Dios quiere liberarte a ti para que tú puedas glorificar a Dios con tu vida. Aleluya. Démosle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, al quien se lo merece. Aleluya. Te pregunto una vez más, ¿en qué estás esclavizado, mis hermanos? ¿Qué no has podido soltar por años? Esta mujer estaba encorvada por 18 años. ¿Estás atado a las drogas que no has podido dejar por años? Al alcohol que por años te ha estado enfermando, matando. Una relación prohibida que te está hundiendo y consumiendo cada vez más y más. What does Satan have over your life? ¿Es algo que hiciste en el pasado? Is it something you did in the past that Satan keeps bringing up in your mind, que sigue trayendo en tu mente to attack you, para atacarte, para que no seas libre, para que no levantes las manos y adores a Dios? ¿Qué esclavitud tiene Satanás sobre ti? ¿Es la pornografía? Is it pornography? Is it fornication? Adultery, adulterio, fornicación? Lies? ¿Es algo oculto, hechicería? Some evil practices that you do? You want to stop but you can't. ¿Quieres parar pero no puedes? You need the power of Jesus Christ. Necesitas el poder de Jesucristo. He can set you free. Si lo hizo con esta mujer, lo puede hacer contigo. Aleluya. Por años. Tú no tienes que vivir más tiempo así. Tú no tienes que vivir un día más así. Dios te puede liberar en esta noche. Jesús puede liberarnos de cualquier atadura y enderezar nuestra vida hoy para gloria y honra de Jehová. ¿Quién necesitaba ser enderezada? Esta mujer encorvada. Jesús en esa reunión liberó a esta mujer encorvada. Y ahora punto número 2.
¿quién más necesitaba ser enderezado? Digan conmigo, el hombre encorvado. Digan conmigo, el hombre encorvado. Miren lo que dice versículos 14 al 17. Digan conmigo, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿acaso no desata en el día de reposo su buey y su asno y el pesebre y lo lleva a beber agua? ¿Cuánto más esa hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, acaso no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas, por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermanos, en esta porción de escritura vemos a un hombre encorvado, no del cuerpo, sino de la mente. No del cuerpo, sino en su razonamiento. No estaba pensando correctamente. Estaba tan alejado de la verdad de Dios. Él pensaba ser libre, pero Satanás tenía su mente con doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas de parte de los fariseos y escribas. Qué tremendo es eso. Si Satanás no te vence con algún pecado, con alguna atadura, lo tratará de hacer a través de la misma palabra, enseñando doctrinas de demonios, como dijo Pablo a Timoteo. Este hombre estaba encorvado, no del cuerpo, sino de la mente y el razonamiento. Esta mujer, mis hermanos, al ser liberada, comienza a glorificar a Dios. Aleluya. Sin embargo, este principal de la sinagoga no glorifica, sino se molesta y se enoja en gran manera. Y tú dices, what? Why? ¿Por qué? Tú pensarías que si alguien está enfermo y queda sanado aquí, todos vamos a glorificar a Dios, pero no todos. Esta palabra nos dice no todos. Qué tremendo. Este hombre, como los fariseos, como los escribas, seguía las restricciones del Shabbat creadas por el hombre. Este hombre seguía las restricciones del Shabbat o del sábado que habían sido creadas por el hombre. Él tenía su propio sistema y reglas religiosas, como muchas veces tenemos nosotros y queremos imponer sobre otros. Y como los líderes religiosos, noten esto, los fariseos, los escribas, ¿por qué es que no encontraban necesidad de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ellos cumplían con sus reglas. I don't need Jesus, I'm following the rules. Yo no necesito a Cristo, yo estoy cumpliendo con las reglas. ¿Pero reglas de quién? De los hombres, no con la palabra de Dios. Estos líderes religiosos se sentían justos al obedecer esas reglas humanas, pero, digan conmigo, pero, la realidad es, y lo vemos aquí con este hombre, aquí en este pasaje vemos con nuestros propios ojos que aquellos que siguen reglas hechas por el hombre no te acercan a Dios, sino te alejan de Dios. Ser y tener un tipo de corazón de fariseo, de autosuficiencia,
de santidad externa te aleja de Dios. No te acerca a Dios, te aleja de Dios. Las reglas, mis hermanos, hechas por el hombre, te convierten en un criticón en vez de un adorador. Te convierten en un juez que no juzga bien. Te convierten y te mueven de la gracia a la condenación. Alguien con este tipo de mentalidad, mis hermanos, es un policía dentro de la iglesia. Es un árbitro dentro de la iglesia en lugar de ser hermano en la iglesia. Se convierte, tal persona le encanta ser el estándar de la santidad en lugar de que Dios sea el estándar de la santidad. La palabra que aquí Cristo estaba dando estaba tremenda, estaba fuerte. Él estaba atacando la raíz del problema de este hombre. Las personas con este tipo de mentalidad encorvada van de lugar a lugar. Nunca se quedan quietos. Van de lugar a lugar y nunca están satisfechos. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere seguir sus reglas. Por lo tanto, no caminan con Dios. No caminan en la verdad de Dios. No están estables. ¿Qué era el verdadero propósito del Shabbat? Que este pueblo había perdido el significado. La palabra hebrea Shabbat, sábado o el día de reposo, significa cesar. Digan conmigo, cesar o desistir. Los judíos, mis hermanos, en ese día tenían que cesar y desistir de su diario labor. Era un día, mis hermanos, en donde ellos no iban a trabajar. Era algo que se celebraba. Levítico menciona que era una fiesta. Era un motivo de fiesta ese día. Pero el pueblo judío se sentía esclavizado en ese día. No era un tiempo de fiesta, sino de esclavitud para ellos. Cristo Jesús habla de esto fuertemente. Les dice a los fariseos: ustedes ponen un yugo sobre la gente, ataduras sobre la gente que ustedes mismos no quieren llevar. Jesús les dice: pon mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera. Los fariseos habían imponido reglas humanas para el pueblo de Israel seguir y los estaba apartando de Dios, no acercando a Dios, sino apartando de Dios. Hermanos, ese día era un día en donde la comunidad se reunía para alabar a Dios, para buscar de Dios, para descansar en Dios. ¿Qué era el propósito, el fin del día sábado? ¿Por qué es que Dios lo estableció? ¿Por qué estableció esto para Israel? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Nos dice Éxodo capítulo 20 por qué Dios estableció el día sábado para su pueblo Israel. Miren lo que dice Éxodo 20, versículo 8. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Miren lo que dice. Acuérdate, Dios les dice a Israel, acuérdate del día de ¿qué? De reposo para santificarlo, es decir, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es, ¿qué dice? Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Entonces, a través de este pasaje vemos cuál fue el propósito del día de reposo. Fue para reposar. Fue para descansar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes disfrutan su día libre de trabajo? That's probably the best day. Es el mejor día cuando no tienes que ir a ¿qué? A trabajar.
Entonces, Dios, para los judíos, estableció esto y les dio al pueblo un día de descanso para que ellos pudieran recobrar fuerzas, para que pudieran descansar. Y dos, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. ¿Cuál era el otro propósito del día sábado? Era para descansar de tus labores, recobrar fuerza. Y dos, Deuteronomio 5:12 dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, sierva, tu buey, tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Miren lo que dice el versículo 15. Acuérdate, digan conmigo, acuérdate, que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Saben cuál era la segunda razón por la cual Dios estableció esto? Para que Israel en ese día se podría acordar de lo que Jehová había hecho. ¿Por qué nos reunimos aquí cada domingo? Para recordar lo que Cristo ha hecho en mí. Aleluya. Si dejamos de venir, nos olvidaremos de aquel quien nos salvó. Israel, Dios estableció esto para el beneficio de Israel, para que uno pudieran descansar y dos, tener un día para buscarlo a Él y así no apartarse de Él. Pero ellos no querían celebrarlo, se les olvidaba. Vemos que ellos tenían otras cosas más importantes. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no estaban descansando. Por lo tanto, estaban más ocupados en cómo ganar más. ¿Se recuerdan cuando en Éxodo les dijo a ellos, vayan a recojan maná, pero en ese día no vayan a recojan nada? Pero la gente quería más y fue y agarró más. ¿Qué les pasó? Se murieron al instante. Se murieron al instante. Por ellos no guardar el sábado, se habían olvidado de Dios. Si no estás con Dios, no estás conectado con Dios. Si no estás conectado con Dios, no hay adoración a Dios. Dios, el sábado era para guardar a Israel, para darle un descanso a Israel y para que ellos no se olvidaran de Jehová, su Dios. Por eso era tan importante guardar ellos el sábado, para que no se olvidaran del Señor, su Dios. Pero bueno, para los tiempos de Jesús, los líderes religiosos habían convertido el día de reposo, el día sábado, era de reposo y ¿qué? Adoración, pero lo habían convertido en un yugo demasiado pesado con reglas y tradiciones creadas por el hombre. En vez de ser descanso, era una atadura. En vez de ser adoración a Dios, los estaba alejando de Dios. Qué tremendo. Y por lo tanto Dios va a este hombre y quiere hacerlo libre a él también. Libre de esta mentalidad, libre de esta ideología, libre de esta falsa doctrina que los fariseos habían inculcado a los israelitas. Reglas como qué. ¿Saben que en los libros extra bíblicos de los judíos tienen escrituras que les dice qué es y lo que no podían hacer en el día sábado? Como no puedes escribir, no podían escribir en ese día porque era considerado trabajo. Y si escribías, venían los líderes religiosos, tarjeta roja,
expulsado, no estás bien con Dios. No podían borrar algo con la mano, no podían comprar comida. Es decir, si tu niño estaba llorando, no podías ir a la tienda a comprarle porque ibas a quebrantar el sábado. No podías cocinar, tenías que preparar todo el día anterior. No podías hornear, encender un fuego, no podías jardinear, lavar la ropa, no podías cargar algo más de 6 pies en un área público, no podías mover cosas con la mano, ni con una escoba. Suena ridículo, pero eso está escrito. Podías mover cosas no con la mano, pero podías con tu aliento moverlo hasta que se moviera. Lo podías hacer. No podías caminar más de media milla si no estabas bien con Dios, habías quebrantado la ley. Por lo tanto, la gente literalmente contaba sus pasos y decía, ya no puedo caminar más porque si no, no estoy bien con Dios. Eran cosas absurdas. Ni podías atar o desatar la correa de tu sandalia. ¿Por qué? Porque estabas trabajando. Cosas que no te hacían ni más ni menos en el Señor. Sin embargo, lo enseñaban y predicaban como tal. Por eso es que este hombre se enoja con Jesús cuando sana a esta mujer en ese día. Este principal de la sinagoga le saca la tarjeta roja a Jesucristo. Tú no puedes hacer eso. Estás en pecado. Jesús no estaba en pecado. El día de reposo era para descansar, adorar a Dios y glorificar a Dios. Amén. Jesucristo estaba glorificando a Dios al sanar a esa mujer. Cristo Jesús no estaba quebrantando ninguna ley, sino haciendo la voluntad de Dios, amando y glorificando a Dios. Estaba glorificando a Dios al ayudar a su prójimo. Amén. Estaba ayudando a una mujer afligida, estaba extendiendo amor hacia alguien en necesidad en ese día, para darle a ella un verdadero descanso en ese día. Sin embargo, los fariseos, en este caso el principal de la sinagoga, se enoja con su idea absurda. Iglesia, déjame decirte que si Satanás no te esclaviza con el pecado, tratará de hacerlo con piedad religiosa y reglas humanas que te alejan del amor de Dios y te alejan del prójimo. La condición de esta mujer, hermanos, era la condición de los fariseos, de los escribas y de este jefe de la sinagoga. Debido a estas reglas, debido a estas tradiciones, ellos no podían caminar correctamente con Dios. Estaban encorvados, por lo tanto no podían caminar con Dios. Andaban encorvados y atrapados por Satanás. Déjame decirte, iglesia, que reglas humanas no produce santidad. No produce santidad, sino produce tumbas blancas. Tumbas que se ven blancas y limpias por fuera, pero hay alguien muerto adentro. Eso es lo que Cristo Jesús dijo. Le dijo a los fariseos, ustedes son tumbas blancas, se ven bonitas, preciosas, pero están muertos. Esto es tan peligroso. Alguien que está atado a Satanás a través del fariseísmo o reglas es tan peligroso. ¿Saben por qué? Porque los fariseos estaban en las sinagogas, estaban en la palabra, pensaban que estaban bien, pero estaban muertos. Al pecador puedes identificar muerto, está en pecado, está muerto, necesita a Cristo. Pero al fariseo convencerlo que está muerto es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque yo hago esto, yo hago lo otro, hago etcétera, etcétera. Yo estoy bien con Dios. La decepción de Satanás a cuanto estas personas no ven la verdad, no ven y no entienden que todos somos pecadores en necesidad de Cristo Jesús todos los días. Son los súper perfectos, no hacen nada malo, por lo cual se convierten en juzgador de los hombres.
se convierten en criticones de todos los demás. Solo ellos no hacen mal, solo ellos están bien. ¿Por qué? Porque tienen sus reglas. Qué tremendo. Y Cristo lo quería hacer libre en esa noche también. Miren lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 1 al 13. Pablo dijo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios ha recibido a todos. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso de tal día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Miren lo que dice el versículo 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué condenas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Miren lo que dice el versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Vayan conmigo al 19. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. No condenación, no juicio, no disensión, no división por opiniones, por días. Eso no es del Señor. Miren lo que dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios. Seguir al Señor no es atadura, sino es libertad. Para levantar las manos, para adorar, para caminar en obediencia, para ser libres del pecado. A este hombre no le importaba su hermana judía, sino sus reglas y razonamiento. Tal actitud es típico en la falsa religión. Jesucristo quiere que seas libre de esta condenación. Si tú tienes ese tipo de mentalidad, déjame decirte que no es de Dios. Si tú te sientes superior o que solo tú estás bien porque aquí no hacemos esto o lo otro, tienes que desechar esos pensamientos. Seguimos la verdad, la palabra de Dios, porque es la palabra el que nos hace libres en Cristo Jesús. Es la palabra lo que nos hace libre en verdad. El cobrador de impuestos, noten esto, el cobrador de impuestos, la prostituta, eran sucios por fuera. El fariseo, limpio por fuera, pero por dentro estaba sucio. Todos aquí necesitamos a Cristo Jesús. Todos aquí. Pablo dijo: yo soy el más vil pecador. Cuando tú entiendes que eres pecador, amas. El que mucho es perdonado, ama mucho. El religioso no ha entendido su maldad. Sigamos a Cristo Jesús. Esa mujer obtuvo reposo, no porque era el día de reposo, sino porque Jesús le había dado reposo. Aleluya.